Pero yo me acercaré a Dios, pues para mí, eso es lo mejor. Cerca de Dios es mejor. Con el pastor Louris Peñalosa. Hola, bendiciones, ¿cómo estás? Bueno, seguimos hablando de quién es tu enemigo, quién es nuestro enemigo. Recuerda el texto de Santiago 4 del 1 al 2. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Hablamos un poco acerca de la importancia de identificar al enemigo. Hoy vamos a hablar acerca de la necesidad de tener un corazón sano y un espíritu enseñable. ¿Cómo así? Cuando hablamos de un corazón sano es aquel que está libre de odios, está libre de baja autoestima, está libre de egoísmo. Un corazón sano. ¿Por qué razón? Porque a veces nosotros buscamos en otras personas aquellas cosas que realmente están dentro de nosotros. Algunos dicen, ¿usted por qué me habla así? Y nos responden, es que usted me habló así primero. Le hablé de una manera inadecuada que produce esa respuesta también un poco agresiva. Entonces a veces me responden de la forma en que yo primero actué, porque hay algo dentro de mí. Creo que el enemigo está afuera, pero a veces están simplemente respondiendo a algo que yo estoy haciendo. Cuando hablamos de tener un espíritu enseñable, estamos hablando de una persona que reconoce que debe aprender lo nuevo de acuerdo a cómo Dios dice las cosas. Me explico. Hemos aprendido a hacer las cosas de una manera y de cierta forma nos consideramos sabios, dice la Biblia, en nuestra propia opinión, porque creemos que así como lo hemos pensado y así como lo hemos aprendido es correcto. Pero qué bueno que hagamos el ejercicio de empezar a evaluar lo que aprendí antes y lo que dice Dios en su palabra ahora. Entonces, aprender lo nuevo de acuerdo a como Dios lo dice en su palabra. Y además aprender a valorar y reconocer la gracia que Dios ha depositado en los demás. Nosotros no somos los únicos con la razón. Otras personas nos pueden enseñar y nos deben enseñar, deben compartir lo que tienen con nosotros. La pregunta es, ¿tenemos un espíritu humilde, enseñable para poder aprender de otras personas? Porque eso sí es un problema. Entonces, si encuentro que frecuentemente estoy discutiendo con los demás, pero no solamente discutí con mi mamá, también con mi esposa, también con mis hijos, también con el jefe, también con los amigos, también con los hermanos de la iglesia, entonces podría pensar que todo el mundo se ha puesto en mi contra, o más bien entender la realidad. Y es que yo estoy tomando una actitud equivocada con todo el mundo. Creo que solo yo tengo la razón, no acepto las razones de nadie más y entonces simplemente se forma un conflicto. Tengamos en cuenta que sin un corazón sano y sin un espíritu enseñable veremos a las personas que Dios puso a nuestro lado para bendecirnos, los veremos como enemigos, porque no aprendemos de ellos, solo queremos que estén ahí para lo que queremos nosotros y no para lo que ellos también quieren y pueden enseñarnos. Por ejemplo, Saúl vio a David como su enemigo, cuando en realidad era una bendición para Saúl. Dios usó a David para darle la victoria a Israel y al mismo Saúl frente a los filisteos con Goliat. Dios lo usó para calmarlo cuando él era atormentado. O sea, Dios usó a David como bendición. Dice la Biblia, pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David y fue Saúl enemigo de David todos los días. Eso está en el primer libro de Samuel, capítulo 18, del 28 al 29. Por ejemplo, también los hermanos de José lo vieron como un enemigo y creyeron que José era el enemigo y José nunca les había hecho nada malo. Pero en respuesta a lo que su papá estaba haciendo, que el papá sí se equivocó, la cogieron contra José e identificaron a José como su enemigo. Se volvió un problema. Pero si usted lee la historia se da cuenta que José fue una tremenda bendición, no solo para su papá, para sus hermanos y para todo el pueblo de Israel. Entonces hay actitudes, hay sentimientos, hay emociones insanas dentro de nosotros y Dios necesita sacarlas para sanarnos. Pero cuando eso esté ocurriendo, acordémonos de no ver como enemigos a aquellos que Dios está usando para este propósito. O sea, personas que Dios va a usar para sacar de nosotros la amargura, el odio, el resentimiento, no las veamos a ellos como los enemigos, veámoslos como un instrumento de Dios para bendecir nuestra vida. Así sea que ellos no lo estén haciendo voluntariamente, Dios los usa para transformar nuestra vida. Mira cómo la palabra de Dios nos enseña y nos ayuda a entender las cosas de una manera más correcta.
Cuando nos acercamos a Dios, el día se nos aclara, la vida se nos alumbra, vemos las cosas con mayor claridad. Es que acercarnos a Dios es lo mejor que podemos hacer. Te animo a ti para que hoy te acerques a Dios, le entregues tu vida a Jesucristo con todo tu corazón. Comparte a Cristo con tu familia, con tus amigos, para que todos estemos cerca de Dios, porque cerca de Dios es mejor. Que Dios te bendiga. Casi todos creemos en Dios, anhelamos su ayuda, pero la mayoría de las veces lo ignoramos a Él e ignoramos sus principios. Te animamos a que no solo creas en Dios, sino a que vivas cerca de Él, porque cerca de Dios es mejor.